Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Estefanía y el día de hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso llavero en forma de flor hecho con trapillo, ideal si eres principiante. Así que quédate hasta el final que te voy a dar los truquitos para que te quede con una forma perfecta. Bueno chicos, para empezar nuestro llavero, lo primero que vamos a hacer es iniciar con un anillo mágico. Vamos a ubicar el trapillo de esta manera. Vamos a pasar la aguja debajo, tomamos hilo, giramos y ajustamos con una cadeneta. Aquí ya tenemos nuestro anillo mágico formado. Vamos a hacer 2 cadenetas más para un total de 3 cadenetas para iniciar. El siguiente punto que vamos a trabajar es como si fuéramos a hacer un punto alto donde vamos a tomar hilo, vamos a pasar la aguja dentro del anillo, tomamos lazada, sacamos, nos quedan 3 orejitas, vamos a tomar hilo nuevamente, vamos a pasar dentro del anillo, tomamos lazada, sacamos, aquí ya van 5 orejitas, tomamos hilo nuevamente por última vez, pasamos dentro del anillo, tomamos lazada y aquí vamos a tener un total de 7 orejitas. Esta vez vamos a tomar hilo, pero lo vamos a pasar dentro de las 7 orejitas. Nos van a quedar las últimas 2. Tomamos hilo y vamos a pasar por las últimas 2. Vamos a ajustar nuestro tejido jalando del anillo. Lo ajustamos, lo acomodamos. Vamos a hacer 2 cadenetas más. Y vamos a finalizar nuestro pétalo con un punto raso. Es decir, entramos por el anillo mágico, tomamos hilo y pasamos derecho por la orejita. Vamos a iniciar acá el segundo pétalo, trabajando 2 cadenetas, pero acá ya podemos ver cómo nos quedó el primer pétalo, se le ve la forma, ya lo vamos organizando de la base, jalando del anillo mágico y lo siguiente que vamos a hacer es trabajar 5 veces lo mismo para hacer nuestros 5 pétalos. Como pueden ver es súper fácil. Como pueden ver, son llaveros muy fáciles de hacer, que aparte de que se ven muy bonitos, también se pueden vender muy bien en el mercado. Cuando yo empecé a tejer mis propios productos en crochet, empecé haciendo estos llaveritos en forma de corazón, en forma de flor, en forma de estrellas y empecé pues a publicarlos en mis redes sociales. Una vez me escribió un señor ya mayor, diciéndome que quería que le hiciera un llavero que tuviera forma de flor y que fuera de color rosado. Yo le dije sí señor, claro, en ese momento no tengo, pero yo le hago el llavero. El señor realizó el pago por adelantado, yo hice el llavero con todo el amor del mundo y se lo envié al señor. Cuando el señor lo recibió, me escribió un mensaje, me dijo que el llavero había quedado muy bonito, que estaba muy agradecido y me envió una foto de la persona que estaba utilizando el llavero y oh sorpresa lo que me llevé, que el señor había pedido el llavero para ponérselo en el collar a su perrita, que era una perra hermosa y se llamaba Rosita, y el señor quería que su perrita se viera muy linda cuando salieran a pasear. Ese día morí de amor con la perrita, súper linda. Así que sí, los llaveros no son solo para las llaves, a veces también son para las perritas con mucho estilo.
Listo, chicos, aquí vamos terminando nuestro último pétalo. Ya tejimos nuestros 5 pétalos de la flor. Ahora lo que vamos a hacer es jalar de la tira más corta para que quede bien cerrado el hueco del centro. Vamos a cortar de la tira larga, sacamos la aguja y pasamos por dentro del anillo mágico para que las 2 tiras nos queden hacia el lado hacia la parte de atrás, ¿sí? Seguimos jalando que nos quede bien cerradito el huequito del centro. Y esta es la forma de nuestra flor. Ya por detrás vamos a amarrar las 2 tiras. Y lo siguiente que vamos a hacer es esconder las tiras dentro del tejido para que no se vean. Cuando ya llevamos las tiras a la parte de atrás de nuestro tejido, vamos a tomar una aguja más delgada y lo que vamos a hacer es esconder las tiras dentro del tejido. Vamos a esconder las hebras por todo el tejido para que no se noten. Una vez hayan terminado de esconder las tiras, lo que vamos a hacer es cortarlas lo más corto posible y finalizamos con un punto de silicona para que no se vean. Y listo, chicos, es así como ha quedado nuestro llavero en forma de flor. Lo único que faltaría es ponerle el mosquetón. Estos son muy fáciles de usar. Y ahora sí, listo. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la historia de Rosita. Los invito a suscribirse a mi canal, dar like, activar las notificaciones y comentar.